Hermanos míos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Así que, hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16 y verso 17. Yo pienso, hermanos, que ya lo han encontrado, ¿cierto? Amén. Así que vamos a escuchar atentamente, hermanos, qué dice el Señor en su palabra. Así que estemos atentos. Dice la palabra del Señor de esta forma: el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por la bendición de leer tu palabra. Tu palabra, Señor, nos manifiesta una vez más tu evangelio, tus buenas noticias, que viene, Señor, para manifestarnos nuestra culpabilidad, nuestra necesidad de la salvación y la obra que tú has ejecutado en la cruz del Calvario para redimir nuestras vidas. Señor, haz que seamos oidores atentos, que seamos hijos obedientes a tu palabra, Señor, y nútrenos, Señor, con tu palabra una vez más. Te lo pedimos acercándonos en el nombre santo de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el título de nuestro mensaje es el mismo título que ustedes encuentran en sus Biblias. Dice, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y estamos, hermanos, en esta mañana, en estos minutos, llegando a la parte central de todo este libro de Romanos, de esta carta de Romanos. Ustedes recordarán, hermanos, que es el apóstol Pablo, quien al enterarse de la presencia, de la existencia de una iglesia en la ciudad de Roma, Pablo está escribiendo esta carta a cristianos, a creyentes, a quienes Pablo todavía no ha tenido el gusto de conocerles. Pero Pablo se ha enterado de esta iglesia, se ha enterado, hermanos, de que los creyentes en Roma son creyentes, valga la redundancia, que están comprometidos con el Señor Jesús. Son creyentes que aman al Señor Jesús. Entonces Pablo está muy contento, muy emocionado, pero Pablo quiere enseñarles el Evangelio y les escribe. Y en estos versículos, hermanos, nosotros vamos a encontrar el poder del Evangelio. Vamos a ver, hermanos, en estos dos versículos, cuál es la actitud que tiene el apóstol Pablo frente al Evangelio. También vamos a ver cómo funciona el Evangelio, qué cosa hace el Evangelio en la vida de nosotros. Y luego vamos a ver un poco sobre de qué trata el Evangelio, así como una especie de definición. Vamos a ver entonces estas tres enseñanzas. En primer lugar, hermanos, la actitud que todos debemos de tener frente al Evangelio. Número 2, cómo es que el Evangelio trabaja en nuestros corazones. Y número 3, hermanos, exactamente qué cosa es el Evangelio. En estas tres enseñanzas va a estar concentrada la prédica de esta mañana. Así que estemos atentos, mis amados hermanos. Muy bien, entonces, número 1, nuestra actitud frente al Evangelio. ¿Cuál era la actitud que tenía el apóstol Pablo frente al Evangelio? Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y con estas palabras, el apóstol Pablo, hermanos, en confianza, está mostrando su corazón, está abriendo la puerta de su corazón, y Pablo nos está diciendo, hermanos míos de la iglesia de Roma, y para nosotros también, yo no tengo vergüenza del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora voy a explicarles por qué, hermanos. Ustedes recuerden, hermanos, que Pablo está escribiendo a una iglesia que está en Roma. La ciudad de Roma, hermanos, era la capital del mundo en el tiempo antiguo, era la capital del Imperio Romano. Roma era la sede de gobierno del imperio. Roma, hermanos, era también el lugar donde se desarrollaban los grandes filósofos, las grandes academias de ciencias y artes. Roma, hermanos, era un lugar donde estaban los grandes templos a los diferentes dioses, muchos dioses que los romanos podían tener.
Por cierto, hermanos, recuerden que en Roma está también el Coliseo romano, ¿no? Donde los gladiadores hacen sus peleas y sus luchas para divertir al Senado romano, al emperador. Roma, hermanos, era el corazón del mundo en ese tiempo. Roma era una ciudad cosmopolita, que quiere decir que había gente de diferentes pueblos, de diferentes naciones, de diferentes costumbres, de diferente estrato social, que vivían en Roma. Roma era la capital y a Roma todo el mundo quería ir a vivir. Roma era una ciudad que estaba también, hermanos, poblada de muchísimos esclavos. Roma, en una sola palabra, podemos decir, era una ciudad, hermanos, muy avanzada en esa época, era una ciudad bastante sofisticada. Imagínense, hermanos, que de pronto llegue el apóstol Pablo con este mensaje a una cultura muy avanzada, a una cultura muy jactanciosa de sus logros, a una cultura muy arrogante por su cultura, sus tradiciones, su religión también. Hagan de cuenta que Roma podría ser como alguna ciudad moderna en estos tiempos. En el mundo, ¿qué ciudades modernas encontramos, hermanos? Hay muchas ciudades modernas, ¿no? En América, en Europa, ¿no? Hagan de cuenta París, ¿no? La ciudad luz, en el siglo XIX era considerado la ciudad luz, la ciudad de los filósofos, ¿no? París. O pensemos en Nueva York, ¿no? Una ciudad grande, se le considera como la capital del mundo, ¿no? Sede de muchos museos, ¿no? O pensemos solamente en nuestra capital de Lima, por ejemplo, la ciudad de Lima, es el centro del Perú, la ciudad más importante del Perú, donde se concentran las principales universidades, donde se concentra el centro de gobierno, centro administrativo, centro económico, cultural, Lima. Desde luego no vamos a poder comparar Lima con cualquier pueblito de la provincia, ¿no? Imagínense, hermanos, algo así era Roma. Entonces, en esas condiciones, hermanos, cualquiera podía sentirse tentado a sentirse tal vez un poquito opacado, empequeñecido frente a estas grandes, supuestamente luminarias, filósofos, gente letrada, y de pronto tú vas y llegas con el mensaje tan sencillo y tan simple. ¿Cuál era el mensaje que el apóstol Pablo iba a llevarles a ellos? El mensaje era este, hermanos. Pablo tenía que contarles a estas personas de Jesús de Nazaret, de este hombre, un humilde carpintero que murió a los 33 años. ¿Y de qué manera? Crucificado en la cruz del Calvario, asesinado por los soldados romanos, escupido, maltratado, traicionado, abandonado, menospreciado. Así murió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. Y con su resurrección, el Señor Jesús demostró que tiene el poder absoluto porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Este era el mensaje que el apóstol Pablo estaba para llevar a Roma. Ahora, hermanos, ¿qué pensarían las personas en Roma al escuchar este mensaje? Voy a hacer un poco ilustrativo esto, hermanos, para comprender. Imagínense, tú ahora, a donde tú vayas, tú vas a llevar este mensaje de la salvación. Tú estás en la universidad, vamos a suponer, tú estás en la universidad y tú vas a anunciar a tus compañeros sobre Cristo Jesús, que Él nació en Belén de Judea, Él murió en la cruz del Calvario como nuestro representante, nuestro sustituto, pero Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué opinión tendrá la gente de ti al escuchar este mensaje? ¿Saben qué es lo que van a decir? ¿Y qué es lo que ellos dicen, hermanos, hoy en día? Dicen, es una tontería. ¿Cómo puede ser posible que un hombre fracase de esa manera y con ese fracaso nos salve? ¿Cómo puede ser posible que alguien se deje golpear y se deje asesinar? ¿Dónde está su amor propio? Y si se supone que su Padre Celestial lo ama tanto, ¿por qué permitió que mataran hacia su Hijo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite entonces el sufrimiento en este mundo? ¿Por qué permite tantos niños pobres y abandonados? Yo no creo en ese Dios que ni siquiera arregla los problemas que existen en nuestra sociedad. Y además, si tú dices que Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿y por qué tantas cosas malas suceden en el mundo? Además, ustedes los cristianos son muy radicales, ustedes son homófobos, ustedes no nos aceptan nuestra opción sexual, ustedes son gente a la antigua. Cosas como estas son las que nuestra sociedad hoy en día dicen, hermanos, acerca del Evangelio. Y estando en esa situación, hermanos, ¿cómo se siente el cristiano?
Hablemos de nosotros, porque Pablo nos está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Recuerden, hermanos, cuando Pablo dice eso, Pablo está pensando en los filósofos de esa época. Pablo está pensando en los intelectuales de esa época. Pablo está pensando también, hermanos, en sus enemigos, los judaizantes que lo quieren matar. Pablo está pensando, hermanos, incluso en los cristianos de la iglesia de Corinto. Recuerden que cuando Pablo escribe esta carta, hermanos míos, Pablo estaba en la iglesia de Corinto. Y si ustedes leen toda la carta de Primera de Corintios, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que los hermanos en Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia con muchísimos problemas. Había mucho pecado dentro de esa iglesia. A tal punto, hermanos, que estaban despreciando al apóstol Pablo. Le menospreciaban por su manera de hablar. Le despreciaban por su talla. Decían, este es muy chato. Le despreciaban porque tal vez no hablaba con una retórica, como un experto orador. Por eso Pablo dijo, yo no he venido a ustedes a hablarles con sabiduría humana, sino yo he venido a hablarles a ustedes la sabiduría que viene de Dios, el evangelio del Señor. Pero a pesar de todas estas inconveniencias que tiene el apóstol Pablo, que pueden hacer que Pablo se siente intimidado, asustado, ¿qué dice Pablo? Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza del evangelio? Hermanos, antes de continuar, ustedes recordarán que en su primera carta, vamos a leer en 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera, 1 de Corintios capítulo 1, verso 18 hasta el 24, dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Repito, 1 de Corintios 1, 18. Hermanos míos, cuando Pablo le escribe esta carta a los hermanos en Roma, cuando Pablo se propone ir a predicar en Roma, Pablo sabe a qué ambiente cultural, a qué ambiente académico, a qué ambiente ético y moral se está enfrentando. Pablo lo sabe bien y Pablo dice aquí, porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio del Señor, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y esta es la verdad, hermanos. Antes de que tú conozcas al Señor Jesús, ¿qué opinión tenías del evangelio? Tal vez no tenías una opinión ahí bien sistematizada, bien ordenada, pero ¿cuál era tu actitud? Tu actitud era de postergar las cosas de Dios, tu actitud era de indiferencia ante Dios. Preferías tus temas, tus asuntos, tu propia vida, antes que al Señor. Así éramos antes, hermanos. Pero si alguien tiene una opinión más sofisticada, más elaborada, pues con argumentos te oponías a por qué no eres cristiano. Porque el evangelio al mundo le parece locura, que no tiene sentido. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la palabra de la cruz? Es poder de Dios. Ahí dice, hermanos, es poder de Dios. Y por eso Pablo no se sentía avergonzado. ¿Por qué? Porque Pablo había conocido en carne propia este poder de Dios. Recuerden, hermanos, que Pablo era enemigo de Jesús. Recuerden que Pablo, hermanos, perseguía a los cristianos y estaba camino a Damasco en Hechos capítulo 9. Y de pronto este poder de Dios, hermanos, le apareció al encuentro de Saulo de Tarso, lo puso donde debería de estar, en el suelo, ahí donde está el polvo. Allí, hermanos, lo confrontó el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, decía Saulo de Tarso. Entonces, hermanos, Pablo en su propia vida sabe lo que es el poder de Dios. Sabe que no hay fuerza ni poder humano que salve al pecador. Nadie puede salvarnos. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo, ni por más bueno que yo pueda hacer, ni por más buenas acciones que pueda hacer. Es imposible, hermanos. Es imposible. Entonces Pablo dice, el evangelio es el poder de Dios. Este es el poder que nos salva. Ese poder extraordinario, incomprensible. ¿Cómo puede ser poder cuando el Señor está muriendo en la cruz, derramando su sangre, insultado, menospreciado? ¿Cómo puede ser poder esa muerte? Parece una derrota, ¿verdad? Pero cuando el Señor se levantó de la tumba, hermanos, ahí se manifestó y se evidenció todo el poder del evangelio, todo el poder del Señor. Y Pablo dice, ese es el poder que me ha transformado la vida. Ese es el poder que me impulsa. Yo sé que tengo a los judaizantes que me están amenazando y que me quieren matar. Yo sé que los hermanitos en la iglesia de Corinto tal vez ni me quieren recibir como apóstol y se burlan de mí.
Yo sé que los filósofos, los romanos, los soldados también me quieren matar. Yo sé que mi cabeza tiene precio. Yo sé que me puedo morir y me van a meter a la cárcel. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo creo en el Evangelio, que es el poder de Dios. ¿Cuál es la actitud entonces de Pablo frente al Evangelio, hermanos? ¿Cuál es su actitud? Confianza, convicción. Pablo es un hombre de convicción, hermanos. ¿Qué hay de nosotros? Se cuenta la historia de un joven cristiano que de pronto conoció a una chica en la universidad, ¿no? Ahí conoció a una chica muy simpática, muy guapa, y este joven empezó a cortejarla, ¿no? Y la chica le hizo caso, y bueno, salieron y pasaron una tarde muy bonita, muy romántica, y el muchacho estaba contento. Ah, ya tengo mi ayuda idónea, ya tengo mi ayuda idónea. Ah, gracias, Señor. Y bueno, al día siguiente la chica se le acerca y le dice: oye, amigo, tú que me estás cortejando. Oye, sí, ¿qué pasó? Me acabo de enterar, y quiero que me lo confirmes, me acabo de enterar que por ahí dicen que tú vas a una iglesia evangélica. ¿Es cierto que tú eres evangélico? Quiero que me respondas con la verdad, porque yo no creo en Dios. Yo soy una chica atea. Y si tú vas a estar conmigo, y tú vas a querer estar conmigo siendo evangélico, sin renunciar a tu Dios, a tu culto, a tu iglesia, conmigo no va la cosa, conmigo no va la cosa, así que tú tienes que decidir. Y como este muchacho estaba tan enamorado, como este muchacho decía: no, esta es la chica, esta es esto. ¿Saben qué es lo que hizo este muchacho? Renunció al Evangelio por seguir su corazón y su amor por esta chica que le dijo: o tu Evangelio o yo, tú eliges. Así están las cosas. Qué triste, hermanos, qué triste la vida de este pobre joven, ¿no? Pero, ¿qué puede suceder, hermanos, en otros ámbitos? Tú tal vez estás en tu trabajo, tú tal vez estás, no sé, en tus negocios, y de pronto tú sabes que porque la gente se entera que tú eres cristiano, te va a ir mal. ¿Qué actitud tenemos en ese momento, hermanos? Bueno, Pablo nos está hablando entonces aquí a todos, hermanos. Procuramos pasar por, así como dicen disimuladamente, que nadie se entere que somos cristianos. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo reconocía que el Evangelio era locura para los que se pierden. Versículo 19 de 1 Corintios 1:19 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuchen, hermanos, dice así: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo nos ha salvado el Señor a nosotros? A través de su palabra, a través de su Evangelio, hermanos míos. Hermanos, el mundo que nos rodea es un mundo que nos presiona mucho, nos oprime mucho, hermanos, porque la meta de la sociedad es que neguemos al Señor Jesucristo. En el primer siglo, hermanos, uno de los padres de la iglesia, creo que es Policarpo, si mal no recuerdo, pastor de la iglesia, Policarpo, hermanos, fue capturado por los romanos y le metieron preso a Policarpo. Le condenaron a morir quemado en la hoguera a este padre de la iglesia, Policarpo, pastor Policarpo, en el primer siglo. Y él tenía 86 años. Y antes de quemarle, hermanos, vivo a este pobre hombre, el emperador le dio una oportunidad, le dijo: mira, Policarpo, ya estás viejo, piensa bien antes de tomar la decisión. Te doy una oportunidad. Niega a Cristo, renuncia a tu fe y te salvarás. Pero si tú permaneces terco con tu Cristo y con tu religión, serás quemado. Policarpo dijo: yo he servido a Dios durante 86 años en mi vida y Dios nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo yo ahora negarle al Señor? Y Policarpo no negó al Señor y murió quemado en la
hoguera. Nosotros sabemos que Policarpo tuvo la valentía, hermanos, de afrontar eso. Recuerden, Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Hermanos, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, no se dejó intimidar. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nosotros nos avergonzamos del Evangelio? ¿Nos dejamos intimidar? Viene alguien en tu centro de estudio y te dice, mira, este es mi currícula, yo tengo mis posgrados, mis maestrías, yo me he paseado por todas las universidades. A ver, vamos a hablar de la realidad. A ver, ¿qué opina? Háblame de tu fe. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien viene y nos apantalla de esa manera, hermanos? Recuerda, el Evangelio es locura para estas personas, porque ellos no pueden entender, hermanos. Recuerden, ni nosotros podemos entender a no ser que el Espíritu Santo de Dios nos dé la capacidad de entender. En otras palabras, hermanos, entender el Evangelio es un milagro, no depende de la capacidad intelectual, depende del poder del Señor. En segundo lugar, hermanos, la forma en que funciona el Evangelio. ¿Cómo es que el Evangelio trabaja en nosotros? Dice, ¿no? Estamos en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, poder de Dios ¿para qué? Para salvación. En el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, dos cosas aquí importantes, hermanos. Dice que el Evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para la salvación. Ahora, ¿de qué nos salva Dios, hermanos? ¿De qué se supone que nos rescata Dios? Amén, hermana. Esa es la respuesta. Algunos pueden decir, bueno, Dios nos salva de la pobreza, Dios nos salva de la enfermedad, Dios nos salva de los problemas sentimentales y emocionales, Dios nos salva, bueno, de las deudas. Alguien puede tal vez equivocadamente pensar, hermanos, pero hay un problema más grave, hermanos, que una deuda. Hay un problema más grave que la enfermedad. Hay un problema más grave que los problemas sentimentales. Hay un problema más grave, hermanos, que cualquier tipo de problema que tenemos nosotros. ¿Y cuál es ese problema, hermanos? Que nada ni nadie puede solucionar, solo Dios. El problema de el pecado, es decir, nuestro distanciamiento de Dios. Es decir, hermanos, de nuestra esclavitud a nuestro pecado, nuestra esclavitud a nuestra vieja naturaleza, nuestra carga de culpa. De eso nadie nos puede librar, solo Cristo, hermanos. Hermanos, si alguien tiene una carga de culpa en su conciencia, ¿el dinero lo podrá librar? No. Si alguien vive con culpa y con temor, hermanos, ¿la fama le podrá librar de eso? ¿El poder le podrá librar de eso? ¿El amor de una persona le podrá librar de eso? ¿Sus buenas intenciones y sus buenas acciones podrán, hermanos, librarle de eso? No, hermanos, solamente Cristo Jesús. Entonces, el problema grave del hombre es el pecado. Entonces, ¿cómo funciona el Evangelio? El Evangelio nos hace ver, hermanos, nuestra condición. En segundo lugar, como el Evangelio es la buena noticia de Dios, el Evangelio nos dice que es el poder, ¿para qué? Para salvación. El Evangelio, entonces, hermanos, nos rescata de nuestra culpa. El Evangelio nos salva de la contaminación de nuestros pecados. El Evangelio nos libra de nuestra esclavitud. Porque nosotros no podemos a nosotros mismos salvarnos. Es imposible. Recuerden, hermanos, Jeremías 13:23 dice lo siguiente. En Jeremías 13:23 dice, ¿podrá el leopardo quitar sus manchas? No. ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? No. Así también ustedes podrán hacer el bien, tan acostumbrados, tan habituados a hacer el mal. ¿Podrá el hombre hacer lo correcto, tan acostumbrado que está a hacer el mal? ¿Podrá hacer el bien? Y la respuesta lógica es no, no, no. Entonces, hermanos, el Evangelio nos salva. El mensaje del Señor nos libra del pecado. Eso, hermanos. Y luego dice aquí en el 17, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? ¿Qué significa la justicia de Dios? Tiene que ver con la doctrina de la justificación por la fe. Aquí habla de la justificación por la fe. ¿Qué quiere decir que alguien sea justificado? Bueno,
Significa, hermanos, según el diccionario, justificado significa hacer un cambio de relación de una persona frente a otra persona o cosa. Eso es justificar. Justificar quiere decir que se cambia la relación, se cambia el concepto que uno tiene sobre uno o cual cosa. Ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, mis amados hermanos, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Nos ve en nuestra mugre de pecado o nos ve con la ropa vestida de Jesús? Nos ve con la ropa vestida de Jesús. A eso se llama la justificación. Algo ha hecho Jesús para justificarnos delante de Dios Padre Celestial. Ha cambiado nuestra condición, ha cambiado nuestro estatus. Pero viendo nuestra vida, somos gente nueva, hermanos, en la práctica. En la teoría estamos vestidos con la ropa de Jesús, pero en la práctica, hermanos, ¿cómo estamos? Llegamos tarde, a veces ni oramos, a veces ni leemos la Biblia. Por ahí a veces, tal vez, solo Dios sabe, hermanos, se nos escapa a veces una mala palabra. ¿Quién sabe, hermanos? Por ahí un mal pensamiento, ¿no? Por ahí, en la práctica, ¿cómo estamos? Diferente a lo que es en la teoría, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cómo nos ve Dios, hermanos? En Cristo Jesús. Pero como Dios ve en la práctica que nuestra vida está muy lejos de lo que Él quisiera que sea, como Padre Celestial, ¿qué hace el Señor con nosotros? Él nos disciplina. Él nos toma en sus manos y nos moldea, porque Él es un Padre auténtico, hermanos. Muy bien, así es como funciona el Evangelio, hermanos. Y para concluir, ¿de qué se trata el Evangelio, hermanos? ¿De qué se trata el Evangelio? Bueno, todo esto, hermanos, es lo que Dios ha hecho. Nada es de nosotros, hermanos. El Evangelio es la obra del Señor. Como dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios nos está diciendo aquí, hermanos, que nosotros tenemos que confiar en Él, porque fe es confianza. ¿Y de qué trata el Evangelio, hermanos? Bueno, les había dicho que el Evangelio es el poder de Dios, la buena noticia para salvación. ¿A quiénes? La última parte del verso 16 dice, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el Evangelio tiene poder para salvar a todas las personas sin distinción de país, cultura, condición social. Dios salva al varón como a la mujer, Dios salva al niño como al adulto, Dios salva al rico como al pobre, Dios salva al judío como al griego. Cuando Pablo dice que el Evangelio de Dios salva también a los griegos, primeramente al judío, Pablo está diciendo lo siguiente, que este Evangelio es el mismo Evangelio del Antiguo Testamento, porque el Evangelio llegó primero a los judíos. No ha cambiado, el Evangelio es uno solo, hermanos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento el Evangelio es uno solo. Y Dios también salva al judío primeramente y también al griego. Y el apóstol Pablo termina diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es el Evangelio, hermanos? Es la buena noticia de que el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, hermanos, para garantizarnos nuestra salvación. Y este Evangelio, hermanos, es para todas las naciones. Y este Evangelio nosotros la recibimos, hermanos, por fe en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Señor, te agradecemos por la oportunidad de meditar en este pasaje que es conocido por todos nosotros, que nos recuerda, Señor, tu Evangelio. Ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Pablo, Señor, de confianza, de convicción en tu palabra, en tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tu Evangelio nos ha hecho conocedores, Padre, de nuestra condición y de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para rescatarnos. Y también queremos ver, Señor, que tu Evangelio es la buena noticia de que tu salvación está, Señor, para todas las personas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Te agradecemos, Señor. Amén.